Bien, buenos días, estudiantes del ciclo 1. Vamos a dar inicio al tema de la teoría de conjuntos 1, ¿no? Tenemos acá una idea de conjunto. Veamos. Estás en clase, ¿no? Imagínate que estás en clase, ¿no? Como anteriormente lo solías hacer. Entonces, mira a tu alrededor, ¿no? Tus compañeros y tú, ¿no? Forman un conjunto de alumnos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se llevan las clases de manera virtual, ¿no? Entonces todos están dispersos en sus casitas, ¿no? Pero en realidad no siguen siendo compañeros y forman un conjunto de alumnos, ¿no? Los alumnos de todas las secciones, ¿no? De todo el colegio, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Forman otro conjunto de alumnos, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos, por ejemplo, el ciclo 4 básico, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5, ¿no? Entonces todos ellos, cada una de esas secciones también forma otro conjunto de alumnos. Entonces, un conjunto mayor, ¿no? Mayor está, ¿no? Estaría formado por todos los alumnos de tu colegio, ¿no? Eso sería un conjunto universal, por ejemplo, ¿no? Ya interponiendo, ¿no? A todas las secciones, por ejemplo, ¿no? Ya sean lo de iniciales, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Primer grado, segundo, tercero, hasta el quinto de secundaria, ¿verdad? Entonces, si generamos a todos en un solo, todos serían el conjunto universal, ¿no? Entonces sería un conjunto más grande, ¿verdad? Entonces, ¿con esto qué quiere decir, amiguito y amiguita? Entonces, que, ¿no? Es una idea de conjunto que generalmente, ¿no? Los conjuntos van a tener algo en especial, que tienen que tener características, ¿no? Similares, parecidas, ¿no? Similares, parecidas, congruentes, ¿no? Para cumplir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de familia que estaría formado por el padre, la madre y los niños, ¿no es cierto? Porque son componentes, ¿no? Son componentes de la familia. Entonces eso sería un ejemplo de conjunto, ¿eh? Tenemos el conjunto de equipo de fútbol, ¿eh? Formado por los jugadores del equipo, ¿no? Cada jugador tiene una numeración, ¿no? 5, 11, 9, 18, 10, etc. Entonces todo esto, ¿no? A ese equipo, ¿no? Ya sea fulbito, futsal, fútbol, no está compuesto por un bloque, ¿no? De jugadores. Entonces cada uno compone un conjunto de equipo de fútbol, ¿no? De fulbito, de futsal. Asimismo tenemos otro conjunto de lápices de color formado por lápices de la caja, ¿no? Tú cuando compras, por ejemplo, cuando te compran tus papás los colores, ¿no? Los lápices de colores, ¿no? Vienen organizados por colores, ¿no? Entonces cada color es partícipe de algo general, ¿no? Entonces es un conjunto también, ¿no? Los plumones, ¿no? Los crayones, las témperas, ¿no? Entonces cada uno genera, ¿no? Un conjunto. Entonces, una vez más, una idea de conjunto, ¿no? Generalmente nace que este conjunto debe tener, ¿no? Debe tener algo en particular, o sea, características similares, parecidas, congruentes, ¿ya? Para que sean parte de ese conjunto. Por ejemplo, si yo pongo aquí una moneda, ¿no? De otro color, si yo pongo una moneda, ¿no? De un sol, ¿no? No sería parte porque ya es diferente, ¿no? Mientras aquí me hablan de colores, aquí me hablan de moneda, entonces no sería parte, ¿no? Entonces, cuando sería conjunto de monedas, cuando hay un sol, 2 soles, 20 céntimos, 50 céntimos, ahí sí, ¿cierto? Entonces, esas características tenemos que tener muy en cuidado, que para que sea un conjunto debe tener características similares, parecidas o congruentes, ¿verdad? Entonces hasta ahí tenemos una idea de conjunto. Hola,
En esta oportunidad vamos a estudiar teoría de conjuntos. La idea básica de conjunto es tan fundamental en las diferentes ramas de la matemática que resulta imposible dar una definición precisa en función de conceptos más básicos. Sin embargo, podemos decir, con una noción intuitiva, que conjunto es una agrupación o colección de cualquier tipo de objetos que tienen propiedades comunes. A estos objetos se les denomina elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. Sabemos que los números pares son 2, 4, 6, etc. Ese es un conjunto, es un ejemplo de conjunto. Otro ejemplo, el conjunto de las vocales. Sabemos que las vocales son A, E, I, O, U. Es otro ejemplo de conjunto. Notación. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Por ejemplo, podemos usar las letras A, B, C y así sucesivamente, pero mayúscula. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo se lee? A es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Así se lee. Fíjense que hemos puesto una A mayúscula, que es el nombre del conjunto. Después hemos puesto el signo igual. Y luego entre llaves están los números 1, 2, 3, 4 y 5, que son los elementos. Entonces entre llaves van a estar los elementos del conjunto. Bien, veamos ahora la relación de pertenencia y no pertenencia. La relación de pertenencia se indica con la letra griega épsilon. Vemos aquí la letra griega épsilon encerrada entre paréntesis. Para explicar esto vamos a tomar un ejemplo. Sea el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, decimos 1, el elemento 1 pertenece al conjunto A. Se lee 1 pertenece al conjunto A, o el elemento 1 pertenece al conjunto A. 3 pertenece al conjunto A. Efectivamente, vemos aquí el elemento 3 pertenece al conjunto A. 6 no pertenece al conjunto A. Efectivamente, vemos aquí el número 6 no está en el conjunto A. Por eso es que hemos puesto aquí su relación de no pertenencia. 7 no pertenece al conjunto A. 4 pertenece al conjunto A. Efectivamente, vemos aquí el elemento 4 pertenece al conjunto A. Algo muy importante, la relación de pertenencia se da de elemento a conjunto. Ojo, muy importante esto. Se da de elemento a conjunto. Veamos ahora determinación de un conjunto. 1. Por extensión. Un conjunto queda determinado por extensión cuando se conocen individualmente todos sus elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto A cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos nombrando individualmente cada uno de sus elementos, ¿verdad? Son los números 1, 2, 3, 4 y 5. Otro ejemplo, podemos decir el conjunto B es el conjunto cuyos elementos son A, E, I, O, U. Estamos nombrando cada uno de sus elementos. Por comprensión. Un conjunto queda determinado por comprensión cuando éste se define por medio de una propiedad, la cual debe satisfacer a cada uno de sus elementos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a tomar como referencia los conjuntos A y B del ejemplo anterior. Entonces, el conjunto A, ¿cómo lo podemos determinar por comprensión? Podemos poner el conjunto A de la siguiente manera y lo vamos a leer así. El conjunto A es el conjunto de las X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y 1 es menor o igual que X y X es menor o igual
que 5. Ok, entonces fíjense, esta barrita inclinada significa tal que. Ya sabemos, la letra griega epsilon significa pertenece. Una n mayúscula representa el conjunto de los números naturales. Este símbolo significa i. ¿Ok? Y lo demás ya sabemos, pues, ¿no? 1 es menor o igual que x y x es menor o igual que 5. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo leemos también por comprensión. ¿Cómo es en el caso del conjunto B? El conjunto B lo leemos así. Es el conjunto de las x tal que x es una vocal. ¿Ok? Fíjense que solamente estoy dando una característica para determinar el conjunto B y lo estoy haciendo por comprensión. En el caso anterior nombraba cada uno de sus elementos, ¿verdad? A, E, I, O, U. Ahora solamente estoy dando una característica, estoy diciendo que B es el conjunto de las x tal que x es una vocal. En el caso del conjunto A también es idéntico, aquí solamente estoy dando una característica de los elementos del conjunto A para determinarlo por comprensión. En el caso anterior nombraba cada uno de esos elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces ya sabemos determinar conjunto. Muy bien, estudiante del ciclo 1, entonces con esta antesala ya brindada, ¿no? Con un video, vamos a tratar del libro, ¿no? Que se ubica en la página 53, el tema teoría de conjuntos 1. Ya es el capítulo número 5, ya indicándote que el tema anterior, que es del capítulo 4, se va a llevar a cabo en un próximo mes, indicándote ciertas particularidades que se necesita ahí para la solución. ¿Ya? Para ello vamos a iniciar con este capítulo 5 en este mes. Veamos entonces acerca de la teoría de conjuntos 1. ¿No? Hemos iniciado con una inducción acerca de su definición. Entonces, una noción, ¿no? Una noción de conjunto es que es una colección, ¿ya? O una agrupación de objetos abstractos y concretos, ¿no? Entonces, cuando me dice de objetos abstractos, son los que no existen en la realidad, existen en la imaginación, ¿no? Y concretos son aquellos, los reales, ¿verdad? Ejemplos tenemos, por ejemplo, el conjunto de las personas, el conjunto de las vocales, los símbolos, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Delta, numeral, ¿no? Cuadradito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos los símbolos que podamos tener, ¿no? Ahora, por aquí te indica en el librito que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. ¿Qué significa denota? Denotar significa, ¿no? Es que tiene una notación, ¿no? Una denotación, o sea, una simbología, amiguito. O sea, un nombre, exactamente, ¿ya? Muy grueso, reducimos. En general me está diciendo que este conjunto tiene una notación y su notación pues viene a ser el nombre, que es cualquier letra del abecedario, ¿no? En letra mayúscula. Eso me está indicando, por ejemplo, acá tengo el conjunto A, su notación es A igual, ¿no? A 3, 6, 8, 9. Entonces, ¿qué vienen a hacer estos de aquí? Vienen a ser los elementos, ¿ya? Quiere decir que un conjunto es una colección, una agrupación, y esta agrupación pues va a tener, ¿no? En general se le llama, ¿no? Elementos. Entonces puede tener uno a más elementos, o como no puede tener, y a eso se le denomina pues vacío, ¿no? Entonces por aquí tenemos otro conjunto B, denotado por B. El conjunto B son, dice, los alumnos del primer año, ¿no? Y en fin, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, si quiero poner
las vocales, ¿no? Puedo ponerle, por ejemplo, C igual y llavecitas. Entonces tienes que tener en cuenta que todo conjunto, ya, todo conjunto, para poder denotar, ya, tiene un nombre y que está entre llaves, ya, que tiene que estar entre llaves. Entonces eso tenemos que ver, ¿no?, como principal característica de los conjuntos. Cuando uno quiere denotar, ¿no?, entonces lo que tienes que hacer es poner un nombre, o sea, cualquier letra en mayúscula, y lo que vayas a escribir como conjunto entre llaves. Entonces esa característica debe de cumplirse, ya, debe de cumplirse. Muy bien. Muy bien. En segunda parte tenemos que ver la relación de pertenencia, ¿no? La relación de pertenencia. Entonces, aquí observarás dos símbolos claves, ¿ya? Uno así, que significa pertenece, ¿ya? Y otra que es igual, pero con un slash, que significa no pertenece. La E pertenece, con el slash no pertenece. Entonces hay que tener en cuenta, amiguitos, que está definido de esta forma, no está así. Entonces hay que tener en cuenta, esto no existe, ¿ya? A veces cuando resolvemos los problemas no lo llegan a colocar de esta forma, entonces es una forma incorrecta, ¿ya? Esta es la correcta. Pertenece, perdón, no pertenece y pertenece. Entonces también, no, recalcar que no está escrito así, ¿ya? Eso también, ¿no?, quizás tiene otra simbología, pero no es pertenece. Entonces hay que tener en cuenta esos estratos. Muy bien. Entonces por aquí tenemos un elemento pertenece a un conjunto si forma parte del conjunto como elemento. Entonces ya sabes que los conjuntos tienen elementos, ¿no es cierto? Entonces si está dentro del conjunto, entonces diremos que sí pertenece, ¿no? Y si está fuera, no pertenece, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo observar, dice, ejemplo, que el 1 pertenece a A. Entonces, ¿cómo vas a escribir? De esta forma. 1 pertenece a A. Entonces, la A mayúscula significa que es el conjunto A, es su nombre, ¿verdad? El 2 no pertenece al conjunto A, entonces escribiré de esta forma. ¿Por qué dice que no pertenece? ¿No? ¿Por qué? Porque no está. ¿Dónde está? Solamente hay 1, 7, 9, 11, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Otra cosita también, ¿no?, desde pasar. Cuando se tiene elementos, los elementos deben estar ordenados. Si son números, deben estar ordenados numéricamente. Ascendente, ¿ya? Ascendentemente. Entonces de esa forma se tiene un ordenamiento, ya, para poder llevar algo. Ahora también me indica que la pertenencia es exclusiva del elemento al conjunto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esto que estoy explicando, que solamente existe dentro del conjunto, o sea, va a pertenecer si es parte del conjunto, ¿ya? Entonces por aquí tenemos un ejemplo. Me indica, ¿no?, tengo el conjunto M, ¿no? Un elemento es el 0, el 1, fíjate bien, no es 2, llave 2, ¿ve? 3 y 5. Muy diferente es que fuera el 2. El 2 está en llave. Por lo tanto, vamos a completar, ¿ya? Observa entonces, amiguito del ciclo 1 y amiguita del ciclo 1. El 0 pertenece al conjunto M. ¿Ve? Está solo el 0, ¿no? Entonces cuando tú veas, olvídate del inicio de las llaves de aquí y el cierre de las llaves de aquí. Este elemento tiene llaves, hay que tener mucho cuidado.
Entonces, el elemento solo es 0, por lo tanto pertenece. Ahora me indica el 2 pertenece o no pertenece al conjunto M. Entonces 2 está con llaves. Eso es un elemento. Todo esto es un elemento, ¿no? Entonces acá no puedo eliminar la llave. Aquí sí, porque hemos indicado que el conjunto se denota en llaves, ¿ya? Entonces el 2 diré que no pertenece al M, ¿no? 3 pertenece a M. Sí, el 3 sí pertenece al M. Entonces pondré nada más E. 1 en llaves no pertenece a M. No, porque el 1 también está individual. Entonces diré no pertenece, ¿no? Vamos a ponerlo bien. No pertenece. El 5 pertenece o no pertenece al conjunto M. Aquí está. También. Listo, también está. También está sola, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí pertenece. Ahora acá me dice, el 2 en llavecitas, ¿pertenece o no pertenece a M? Sí, este sí está en llavecitas, entonces diré pertenece. El 5 en llavecitas, ¿pertenece o no pertenece a M? No, está solita, por lo tanto, no pertenece, ¿no? El 1 pertenece o no pertenece al conjunto M, sí está solito, por lo tanto, pertenece. Entonces, de esa forma, ¿no? Cuando me hablan relación de pertenencia, voy a tener que desarrollar. Tengo que ver si el elemento en el conjunto está o no está. Si está, pertenece. Si no está, no pertenece, ¿verdad? Entonces, ese criterio hay que tener en cuenta. Ahora, como en este caso, ¿no? Tenemos 2 solito y 2 con llaves. Entonces, tenemos que ver que el elemento debe estar tal como está en el conjunto. Entonces, si no está tal como está, entonces es diferente. Entonces será no pertenece. Y si está igualito, pues pertenece. Llámese que también, ¿ya? Los elementos están separados por punto y coma, ¿eh? Por punto y coma. Entonces, tenemos que ver esa particularidad. Aquí, por ejemplo, ¿no? También está separado, ¿ve? Por punto y coma. Entonces, esa particularidad hay que ver para ver si es un elemento, ¿ya? Listo, pasamos al tercer caso. Como asignación me dice cardinal de un conjunto. El cardinal es lo más sencillo, amiguito y amiguita. El cardinal de un conjunto nos indica el número de elementos diferentes que tiene el conjunto, ¿ya? Entonces vamos a apoyarnos de este conjuntito. Por ejemplo, aquí ven, son elementos diferentes. Por ejemplo, acá hay un elemento, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿ve? Hay 5 elementos. Entonces, yo diré, ¿no? Que su cardinal es igual, ¿no? Y el cardinal lo que tienes que hacer es poner n minúscula y entre paréntesis el nombre del conjunto. O sea, este conjunto es M. Listo, igual. ¿Cuánto tenía? 5 elementos. Entonces, n minúscula entre paréntesis el nombre del conjunto, ¿no? Igual a la cantidad. Ahora acá me indica claramente, son elementos diferentes, o sea, no, que no tiene que repetir. Ejemplo, profe, si yo tuviera por aquí, lo vamos a poner, si yo tuviera, por ejemplo, el conjunto n, ¿no? De la siguiente: 1, ¿sí? Listo. ¿Cuál sería el cardinal de este conjunto? Pues simplemente pondré n minúscula de conjunto n, ¿no? Yo contaré 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos, ¿no? Entonces esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí me dice que el número de elementos tienen que ser diferentes. Y en este caso se repite. El 1 se repite 3 veces. ¿Ve? Entonces, así se repita 1, 2, 3, 100 veces, ese mismo número solamente se va a contar como una sola vez. O sea, va a haber una vez. Este es otro elemento. O sea, en realidad, ¿no? Debe tener ¿cuántos elementos? Pues simplemente
no sería 4, está incorrecto eso. Entonces, en realidad, pues, debería tener solamente 2 elementos, ¿ve? Porque está repitiéndose esto. Entonces es igual 1 más otro elemento sería 2 elementos, ¿no? Entonces, eso es un cardinal, ¿ya? Vamos a ver entonces por esta partecita, ¿no? ¿Qué nos indica, no? Se denota, una vez más, esa palabra se denota quiere decir cómo se expresa, ¿no? Cómo se expresa, ¿no? No olvidar que el conjunto se denota de la siguiente forma: tiene un nombre en mayúscula y los elementos van entre llaves separados por punto y coma, ¿verdad? Entonces, como te explicaba, se denota de la siguiente forma: N minúscula y el nombre del conjunto. En este caso era el conjunto A, por lo tanto tenemos, ¿no? Es un ejemplo. El nombre del conjunto, entonces ya sabes, ¿no? Olvídate, N minúscula, olvídate de esto quizás, N minúscula y entre paréntesis va pues el nombre, ¿no? El nombre de quién, del conjunto. Listo. Entonces igual, ¿y qué vas a poner? ¿A qué es igual? A la cantidad de elementos diferentes que tenga ese conjuntito. Bien, acá tienes un ejemplo, ¿ves? El conjunto A de las vocales, ¿ve cuántos elementos tiene? Son diferentes. Entonces el cardinal se lee de la siguiente manera: cardinal del conjunto A es igual a 5. Acá tenemos el conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces cardinal del conjunto B es igual a 6, ¿no? Entonces puede haber operaciones, cuidado amiguito, ¿ve? ¿Qué tal si me dijeran a mí así? Cardinal del conjunto A más cardinal del conjunto B. Entonces, ¿cuánto será? Si A vale 5, cardinal de B vale 6, suma pues 5 más 6, entonces me daría 11. Puede ser la diferencia, ¿no? Del mayor con el menor. Entonces lo único que tienes que hacer es, teniendo esos valores, pues operar, ¿verdad? Entonces no hay nada de difícil en este casito. Ahora hazlo tú, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, amiguitos y amiguitas del ciclo 1. Tengo el conjunto A, entonces su cardinal de A, ¿cuánto será? ¿Ven? Por aquí decimos una vez más, cuando repites como si fuera una sola vez. Aquí tenemos un elemento. En realidad, ¿cuántos nada más hay? 2. Entonces, cardinal del conjunto A es igual a 2. M. Presidente actual del Perú. ¿Ve? Puede estar así numerados o pueden estar descritos. Entonces, un país, ¿no? Un país solamente puede tener, cualquier país puede tener solamente un gobernante nacional, ¿ya? O sea, un presidente nacional. En nuestro caso me dice presidente actual del Perú. ¿Quién es? ¿No? Es nuestro amigo Vizcarra, ¿no? El señor Vizcarra. Entonces, ¿cuántos Vizcarras hay como presidentes en el Perú? Pues no hay ni 2 ni 3, solamente hay uno solo, ¿no? Es como mi persona. ¿Cuántos maestros, ¿no?, de nombres Oscar Walpanamuche existen? Pues solamente uno, ¿no? En tu caso también ponte a pensar, ¿no? ¿Cuántos alumnos con tu nombre y apellido existen? No existen varios, solamente hay uno solo, ¿no? Listo. P. El conjunto P me indica letras de la palabra fútbol. Entonces, cuando te ponen en este ejercicio debes desarrollarlo. Por acácito lo desarrollamos. Mira, separa. ¿Ves? Sepáralo nada más. Como si estuvieras escribiendo. Fútbol. Listo. Entonces ahí cuenta. ¿Cuántas letras me dice? Letras de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todas son diferentes? Son diferentes. Entonces, por lo tanto, ¿no? Hay 6 letritas. Entonces, por lo tanto, pues pondré, ¿no?, como cardinal de P, ¿no? ¿Cuánto? 6. Porque me pide letras. Hay que tener en cuenta también cuando pide consonantes o vocales, ¿ya?
Parece B, pero es 6, ¿ya? Listo, aquí. En el conjunto R tengo 3, 5, 6. Entonces, cardinal de R, ¿cuántos son? Pues simplemente 3. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿no? Estamos explicando a detalle, con paciencia, amiguito, ¿no? No estamos yéndonos por nada difícil. Aquí sí, quiero que te agarres. Agárrate, amiguito y amiguita. Determinación. Vamos en el 4. Vamos en el ítem 4. Determinación, ¿no? Determinación de conjuntos. Tenemos de dos clases. Por extensión y por comprensión. ¿Ya? Por extensión me indica es cuando sus elementos están indicados uno por uno. Ejemplos aquí tienen. Ahí está. Entonces, cuando tú ves el conjunto, ¿ya? Que tiene elementos, entonces eso es por extensión. Entonces, ¿qué también puedo generalizar? Por extensión me indica que están, ¿no? Es cuando me dan los elementos, ¿no? Es cuando me dan los elementos. En cambio, por comprensión, ¿ya? Yo tengo que buscar los elementos. Entonces, aquí puedes decir, por extensión me dan los elementos. Y por comprensión no me dan. Yo tengo que buscarlos. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí. Por extensión me dan los elementos, por comprensión no me dan los elementos. Yo tengo que buscarlos, ¿no? Entonces, por extensión es cuando sus elementos están indicados uno por uno, ¿no? Ya me dan los elementos. En cambio, por comprensión es cuando se indica una propiedad común o me dan una característica común entre sus elementos. Por eso yo tengo que buscar. Aquí yo no busco, de acá me dan. En cambio aquí, por comprensión, aquí yo tengo que buscar. Yo tengo que buscar. Entonces claramente te vas a definir. Aquí están elementos. En cambio por comprensión, ve, características principales que te dicen. Ve, X es par, busca. X es una vocal, busca. ¿Tienes esto? Busca. Entonces, extensión. Ya tiene los elementos. Por comprensión, tienes que buscar esos elementos. ¿Ven? Entonces, eso es la diferencia. Ahora, recuerda también que recuerda, imagínate que este es el nombre del conjunto, ¿verdad? No siempre va a ser A, ¿no? Puede ser cualquier nombre. Tienes el nombre del conjunto y dentro de las llaves, ¿ya? Dentro de las llaves tiene que tener la siguiente característica: forma del elemento del conjunto y condición de otro color. Y tiene la condición del elemento del conjunto. Entonces tiene dos partes, ¿no? ¿Eso dónde lo vas a determinar? Aquí, por comprensión. Por comprensión siempre va a tener dos partes: forma del elemento del conjunto y la condición del elemento del conjunto. Ya, eso tienes que tener en cuenta. También, ¿no? Sabes que por convención el 0 se considera ya como cifra par, ¿no? Entonces ya te indiqué también hace tiempo que cuando inicie pares se inicia del 0, ¿no? 0, 2, va sumando de 2 en 2, y los impares comienzan del 1, 1, 3, 5 más 2 más 2, ¿verdad? Entonces eso va a ser bastante utilizado. Entonces en realidad te diría que los conjuntos son sumamente fácil y es la aplicación de todo lo indicado, ¿no? Operaciones básicas, y lo único que se tiene que tener es bastante análisis e interpretación. Vamos, yo sé que vas a poder. Bien, ¿no? Por aquí tenemos de repente no muy bien ordenado, pero también tenemos una forma de representar, ¿ya? Una forma de representar es el diagrama de Venn-Euler, que es el más usado, ¿no? Consiste en mencionar los elementos dentro de una figura cerrada. Entonces, vamos a tener dos. Mediante el diagrama de Venn-Euler, ¿no? Que es esta de aquí,
y otra mediante llaves. Ya, esta es mediante llaves. Hay dos formas de, ¿no?, representar. Ya, hay dos formas de representar: mediante diagrama de Venn-Euler y mediante el diagrama de llaves. Entonces, de llaves es ponerle un nombre y los elementos entre llaves. Y diagrama de Venn-Euler es pues cualquier figura geométrica, ¿no?, y dentro de ella, poniendo un puntito, seleccionar el elemento. Entonces, cabe recalcar que lo más usado, no, en matemáticas, como en este tema, son los círculos. Ya, hay que tener en cuenta. Entonces, eso es con respecto a ello. Muy bien, por aquí tenemos también ítem 5, relación entre conjuntos. Ahora, así como hay relación de pertenencia, también hay relación entre conjuntos. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a tener una relación de inclusión. Entonces, este simbolito que está así, ¿no?, significa incluye. ¿Ya? Incluye. Y asimismo, esa misma simbología con un slash, pues significa no incluye. ¿Ya? Entonces hay que tener incluye y no incluye. Una vez más repetimos, no es así y no es así. ¿Ya? Eso está incorrecto, tampoco es así. Incluye, no es así. No incluye, no es así. ¿Ya? Esas partes hay que tener muy en cuenta. Muy bien. Seguimos. Sean, me dice aquí, sean dos conjuntos. Pueden ser A y B, ¿no?, como ejemplo, como explicación, pero pueden ser dos conjuntos diferentes. Dice que A está incluido en B. ¿Ve? Aquí. A está incluido en B o A incluye en B si todo elemento de A es también elemento de B. Entonces puedo expresar yo B. A incluye a B. Se lee esto. Entonces, sí y solo sí. Ya, esto se lee sí y solo sí. Para todo X, ya, para todo X decimos que X es un elemento de A. Que cualquier elemento pertenece a A. Entonces X también va a pertenecer a B. Entonces gráficamente podemos decir que A incluye en B porque está dentro de B. Para que incluya un conjunto de B debe estar completamente. ¿Ya? Entonces imagínate que yo tengo así, sea el conjunto C, y en un triángulo pues conjunto D, ¿no? Imagínate que yo tengo aquí el elemento 2, ¿no?, el elemento 3, entonces puedo decir que D, ¿no?, incluye a C. Ya, vamos a cambiar de colorcito. D incluye, ¿no?, incluye a C, pero no C no incluye a D, no, porque C no está dentro de D, solo D está dentro de C. Entonces esto quiere decir que si está dentro, entonces cualquier elemento que esté en D también va a estar dentro de ¿quién? De C. Entonces eso es lo que se está explicando. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo así, ¿no? Entonces ahí podría decir, ¿no?, si tengo B y tengo E, ¿no?, entonces ahí cuando no está dentro completamente, entonces puedo decir yo que E no incluye, ¿no?, a E, perdón, a D, ¿no?, porque no incluye, ¿eh? Entonces, para la inclusión debe estar completamente adentro para que el elemento también comparta, pues, ¿no? Y hay que ver también porque aquí estamos hablando de conjunto, pero si me hablan de elemento yo tendría que fijarme. Por ejemplo, si aquí hay un elemento 1, el 1 sí incluye en B porque está dentro, ¿ve?, de este marquito, ¿no? Entonces todas esas cualidades hay que tener muy en cuenta. Muy bien, estudiantes, por aquí finalmente tenemos, ¿no?, como parte 2, tipos, ¿no?, tipos de conjuntos. Oiga, uno de ellos es el conjuntos iguales. Dice, dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. Entonces tenemos acá un ejemplo.
¿Ve? El conjunto A tiene 2, 3, 5 como elemento y B tiene 2, ¿no? Ya te he dicho que si haya 2, en realidad solamente hay un 2 y en realidad hay un solo 5. Entonces, ¿cuál sería? Los elementos son pues 2, 3 y 5 y son iguales, son iguales. Entonces, eso es un conjunto igual. Entonces, por aquí ve, cuando tengo esta sintaxis, mira, lo que tengo que hacer es resolver operación igualando, vamos a hacer con dos colores. Entonces diré que x más y pues va a ser igual a ¿cuánto? Al 8. Y el 5, ¿no? Será igual al y más 2. Entonces, resolviendo, ¿no? La igualdad, dirías pues x, ¿no? Con su respectivo color, dirías x, ¿no? Más 3 es igual a 8. El más 3 pasa a restar, x ¿cuánto vale? 5. En el otro caso, ¿no? Sería 5 es igual a y más 2, está sumando, pasa a restar, y ¿cuánto vale? 3. Me dice x más y sería 5 más 3, pues igual, ¿no? Igual a ¿cuánto? Igual a 8. Entonces, esta es una operación matemática que va a indicar. Entonces, se iguala. ¿Y cómo se va a igualar? No siempre va a ser primero, ¿no? No siempre va a ser primero. Entonces, hay que verificar a qué vamos a igualar, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a determinar en los ejemplos, en los ejercicios. Veamos en el siguiente. Otro tipo es conjuntos disjuntos. ¿Qué dice que es un conjunto disjunto? Dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos comunes, o sea, ¿no? Que no comparten ningún elemento en común, ¿no? Entonces gráficamente lo puedes observar, ¿no? Mediante llaves está aquí, mediante gráficamente de esta forma, ¿verdad? Entonces no tienen en común elementos. Los conjuntos finitos. Los conjuntos finitos son aquellos conjuntos que tienen elementos, pero ya que tienen un fin, o sea, es limitado. Ya el conjunto finito es limitado. Por ejemplo, ¿ve? Los alumnos del colegio Saco Oliveros son limitados. Los alumnos del colegio Orión son limitados, ¿no? Entonces, todo lo que tenga un límite, ¿no? Todo lo que tenga un límite es un conjunto finito. Y un conjunto infinito no es aquel, ¿no? Conjunto que no tiene límite, ¿no? Por ejemplo, acá cuando me dice x, se lee ya este slash en conjuntos x, este slash tal que ya x tal que x pertenece a los números naturales. Entonces, x puede ser cualquier natural. ¿Cuántos naturales existen? ¿Tendrá un límite? No. Por eso cuando tú, ¿no? A un inicio te expliqué, empieza. El 0 es la matriz, 1, 2, sucesivamente hasta llegar al infinito. ¿Ve? Como es infinito, por lo tanto, es un conjunto infinito. Entonces eso va a depender de tu análisis, ¿ya? Se requiere bastante análisis. Muy bien, amiguito, entonces vamos a explicar, ¿no? Ejercicios para que puedas desarrollarlos, ¿ya? De manera práctica y poder tener pues un aprendizaje correcto. Muy bien, amiguito. Muy bien, vamos a iniciar con la práctica, ¿ya? Tu libro está compuesto en dos sesiones, ¿ya? Sesión 1 y sesión 2. La sesión 1, ¿ya? Vamos a iniciar en el día de hoy con la sesión 1, ¿ya? Yo voy a resolver, ¿no? La sesión 1, ya estamos viendo. Vamos a desarrollar hoy la sesión 1, pero yo voy a hacer la autoevaluación. La autoevaluación que está en la página
60, ¿ya? En la página 60. Entonces, ubicándote ahí, pues verificas, ¿no?, la explicación. Y para ti, pues vas a desarrollar, ¿no?, la práctica 1 y la práctica 2. Para eso tiene que tener muy en cuenta todos los conocimientos ya tratados, porque vamos a tener que ver con números naturales enteros, ¿ya? Y racionales también. Ya sabes cuáles son los números racionales. Muy bien. En el primer problema me indica calcula, ¿ya?, cardinal de A más cardinal de B, ¿verdad? Entonces por aquí yo diré cardinal de A más cardinal de B. Muy bien, eso es lo que me indica, ¿verdad? Entonces yo me fijo aquí, A 1 1 se repite, ¿no? Entonces si quieres lo tarjo, solamente hay 1. 3 también se repite, si quieres lo tarjo. En realidad, ¿cuántos elementos tiene A? Recordando que los cardinales son una cantidad de elementos, ¿ya? Entonces cardinal del conjunto A sería 2 más, ¿no?, más el cardinal de B. El cardinal de B, ¿no?, por aquí me fijo, un E, aquí se repite la E y hay una sola F, por lo tanto también el cardinal del conjunto B es igual a 2. Por lo tanto, ¿no?, por lo tanto, ¿cuánto me daría? 4, simple y llanamente, ¿no? En este caso, pues sería la alternativa D, ¿verdad? Solución a este problemita, ¿no?, muy básico de la teoría de los cardinales. Bien, en el problema 2 me indica lo siguiente. Si los conjuntos B y D me dice cómo son iguales, calcula A más B más M. Entonces por aquí yo digo B es igual a D. Muy bien. Entonces fíjese claramente ahí. Tiene como elemento 2. Tiene como elemento, con otro color, a 9, ¿no? Entonces los mismos elementos que tenga B deben ser iguales en el conjunto D. Entonces fíjate, ¿no? Por aquí yo tengo A, ¿ve? Tengo A, una variable, y tengo B, ¿ve? Entonces A podría ser quizás, no sé, 9, ¿no? B podría ser 2 o viceversa, ¿no? Pero yo sé que ahí debe haber 3 elementos diferentes, ¿no? Son 3 elementos diferentes, pero los mismos elementos que hay en B también debe haber en D. Entonces, simplemente, ¿no?, yo tengo aquí M y acá A y B. Entonces, por lo tanto, ya tengo 3 elementos, ¿ve? 1, 2 y con esto 3. Entonces, por lo tanto, fácil nada más, yo diré que A más B más M, ¿no?, ya no tendría ni que igualar, ¿no? Diré pues en forma, ¿no? No asumo que sea así, ¿no? Pero yo diré que será igual a 2 más 9 y más 8. ¿Por qué? Porque el conjunto, cualquiera de ellos, debe tener 3 elementos diferentes, ¿no? ¿Y para qué ya voy a calcular si ya tengo 3 elementos diferentes? ¿Ve? 2, 9 y aquí hay 8. Entonces esos deben ser diferentes, porque no puedo afirmar que sea exclusivamente de una variable. Entonces, como hay 3 variables y hay 3 elementos diferentes, por lo tanto pues sumo, ¿no? Sumando pues voy a tener ¿cuánto? 19, ¿no? Por lo tanto sería la alternativa B. Bien, en el problema 3 me indica determina el cardinal del conjunto. Entonces tengo que resolver este conjuntito, ¿ya? Entonces lo voy a copiar por aquí. Conjunto C es igual, se lee X pertenece
ya tú sabes qué significaba en matemáticas los zetas, los números enteros, tal que me dice 2x, ya, ahí está. Conjunto C dice x pertenece a los números enteros, tal que 2x mayor que menos 6 menor que 10, ¿ya? Entonces, aquí, claro ejemplo para ti. Te decía a un inicio que todo conjunto se divide en dos partes. Esto de aquí, ¿no? Es la variable. Es la variable, ¿no? Y esto de aquí es la condición. ¿De dónde vas a sacar? ¿Ya? No se puede escribir muy bien. Es la condición. Entonces, primero, tú debes de ver esto de aquí, porque a partir de esto te va a salir los elementos, ¿ya? Entonces, saca la condición. Entonces, tienes por aquí menos 6. Ahí está. Listo. A ti te indica aquí claramente solamente que x. Los elementos solamente deben ser x y pertenecen, dice, a los enteros. Entonces tú tienes que saber que los enteros pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces aquí debe quedar solo x, y para que quede x, ¿qué tienes que hacer? Dividirlo entre 2. Si esto lo divides entre 2, aquí también lo divides entre 2. O sea, en realidad a todos entre 2. Y te debe quedar, ¿qué cosa? Menos 6 entre 2, menos 3. Aquí, si divides, te queda solamente ya x. Y acá si divides 5. Entonces, solamente te has quedado con x. A partir de aquí, no, aquí aplicas variable. X es variable. ¿Qué debe cumplir? A ver, entonces dices x mayor que menos 3, ¿no? Ya te indicamos a un inicio los números naturales. Mayor que menos 3, pues es menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y ahí te detienes porque dice menor que 5. Entonces, cuando dice menor, estas variables menores significan que tiene que ser un número antes. Si dice menor, un número antes. Si dice mayor, el número siguiente. Entonces, por eso el número siguiente menos 2. Número antes 4. Entonces, estos valores, ¿no?, cumplen para x. Cumplen para x. Entonces me dice, determina el conjunto. Entonces yo responderé así, ¿no? Diré, ¿cómo es el nombre del conjunto? C. Conjunto C tendrá como elementos, ¿no?, menos 2, punto y coma, menos 1, 0, 1, 2, 3 y el 4. Listo, ¿no? Ahí está. Pero a mí me indica, determina el cardinal. Entonces tú ya aprendiste el cardinal. ¿Qué vas a poner? N minúscula, el nombre del conjunto, igual, y cuentas. ¿Cuántos elementos tienen? Inicio, ¿todos repiten? No repiten, ¿no? No repiten. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienes 7 elementos. Por lo tanto, el cardinal de C son 7 elementos. Pues es la alternativa C. Bien, veamos el problema número 4. Tengo el conjunto A. Ahora me indica lo siguiente. X al cuadrado más 1. Eso tiene que cumplir, ¿ya? Para que sea elemento. Y la condición es que pertenezca, ¿no?, a los enteros. ¿Y de dónde voy a sacar? X tiene que ser mayor que menos 2, pero menor o igual que menos 2. Entonces, esto tengo que operar yo. Mira.
Entonces en 2 bloques tienes que desarrollar. Primero la condición. Saca la condición. X, por acá debes poner X pertenece a los enteros. Entonces puede ser entero positivo y entero negativo. Saca la condición. Menos 2 X y 2. Mira que estamos haciendo con paciencia, amiguita. X dice es mayor que menos 2, pero menor o igual que 2. ¿Ya? Dos partecitas importantes. Cuando dice menor o mayor, se utiliza, de acuerdo a ellos, no al mismo valor que indica. Si es mayor, el número siguiente. Si es menor, un número antes. Pero si es mayor, igual o menor igual, se utiliza el mismo número que indica. Entonces, aquí, ¿no? Para yo encontrar, me indica x al cuadrado más 1. Entonces, lo que vas a hacer es tu tablita. Pum, 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 pum. Listo, dependiendo como necesites. Entonces aquí tú pones x, ¿ya? Dice mayor que menos 2, entonces será menos 1. ¿Qué más? El 0, el 1. Dice menor igual que 2, o sea, sí puedo usar el 2. ¿Cuántos valores tiene? 4. Entonces esos valores los vas a utilizar aquí. Entonces, haz otra rayita, ¿no? Otra rayita aquí. Y trabaja pues así. Aquí x, ¿no? Esto estoy poniendo nada más como factor de esto, ¿ya? Entonces tú vas a reemplazar aquí. Primero para menos 1, para 0, para 1, para 2. Y estos resultados de aquí, esos van a ser, ¿qué cosa? Van a ser los elementos. Ya, esos van a ser los elementos. Estos no son los elementos, solamente son los valores que obtiene x aquí para poder reemplazar aquí. Y esos valores que reemplazo recién van a ser los elementos. Entonces, fíjate, tengo 4 elementos, 4 valores. Entonces debo tener 4 elementos, ¿ya? ¿Y por qué está incluido menos 1? Porque aquí me indica también que pueden ser enteros, o sea, pueden ser positivos y negativos, por eso está cumpliendo. Entonces reemplazo. Menos 1 al cuadrado, entonces pones al cuadrado, menos 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es eso? Ya sabes que es 1, más 1, 2, 0 al cuadrado más 1. O sea, x, este x de aquí, que es valor, de reemplazas a esto que te piden, ¿ya? Para obtener un valor. Entonces, esto debe ser el valor del elemento, ¿no? Entonces, 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Aquí, 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es? 2. Con el 2 al cuadrado más 1. Una vez más repito, se está reemplazando x al cuadrado, dice, entonces x valen estos valores. Reemplazas y vas a tener el valor, pero del elemento. Entonces 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Entonces este resultado final son los elementos. Entonces tú pondrás así. Conjunto A es igual, ¿no? Abre llavecitas y dirás, como hay 4 elementos, vamos a poner así, ¿no? Entonces, como es en forma ordenada, ¿no? Primero será el 1, luego hay 2, otro 2 y otro 5. Pero tú sabes, ya sabes, amiguito, que el elemento 2 es, ¿no? Si se repiten, es como si fuera una única vez. O sea, solamente hay un número 2. ¿Por qué hago esto? Porque a mí me pide calcula la suma de los elementos. ¿Cuántos elementos tiene? 3 elementos. Entonces, pondré así. Esta simbología significa sumatoria, ¿ya?
sumatoria de elementos es igual, ¿no? Como tengo 3 elementos, diré pues 1 más 2 más 5, ¿no? Entonces ya tú estás sumando, ya sabes el valor, ¿no? ¿Cuánto vale? Pues la suma de elementos de este problema es el valor de 8, ¿no? Es el valor de 8. Simplemente de esta forma vas a tener que desarrollar. Yo sé que es un poco trabajoso, tedioso, pero es el análisis que se tiene que tener en cuenta. Bien, en el problema 5, nivel 2 estamos. Me dice determina el cardinal del conjunto. ¿Ya? Entonces por aquí tenemos una vez más, x pertenece ahora solamente a los enteros positivos. 3x debe ser menor que 17. ¿Ya? Enteros positivos. Entonces saco, una vez más te indico que x, no, x pertenece, dice, a los enteros positivos. Listo, saca 3x menor que 17. Si acá me indica que x, nada más x pertenece a los enteros positivos, aquí tengo 3x. Entonces a estos con un mayor o menor igual, mayor igual, ¿no? Se le llama inecuación. Entonces lo que tienes que hacer es nada más, si está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Entonces baja la x, el signo sigue igual y sobre ¿cuánto? 3 pasa a dividir. Entonces más o menos tú ya sabes, ¿no? Ya sabes en decimal. 17 entre 3, ¿no? Divídelo. ¿Cuánto será? ¿No? Vamos a hacerlo por acá. 17 entre 3, pues lo más cercano sería 5, ¿no? Te daría 15, te sobra 2, pones una coma, 0, 6, ¿no? Y siempre te va a dar 2, 2, o sea 5,66666. Listo. 5,6. Listo. Y esto de aquí, este valorcito, pues redondeando ya sería ¿cuánto? ¿No? Incluso, ¿no? Incluso puedes dejarlo de esta forma. ¿Por qué? Vamos a borrar. Porque ahorita te vas a dar cuenta que no es igual. Mira, mira. Oye, si el 5,6 está por aquí, ¿no? ¿Quién está antes? El 5,5. ¿Quién está antes? Y así sucesivamente llegarás al 5, ¿verdad? Entonces hemos indicado que esto es mayor, ahí está. Y a ti te está pidiendo x menor que 5,6. Entonces, rapidito, dices, aprende a poner primero los valores, ¿no? Los valores. Entonces dirás aquí, valores de x, ¿no? ¿Cuáles son los valores de x? ¿No? ¿Quién es menor a 5,6? Sería pues el 5, ¿no? Luego, ¿quién sigue? El 4, el 3, el 2, el 1, el 0, ¿no? Menos 1, etcétera, etcétera. Pero a ti te indica claramente solamente positivos. Como son positivos, entonces, ¿no? En los números enteros tú sabes que el 0 es número neutro. Entonces no va. Entonces pon tu conjuntito, ¿no? ¿Cómo se llama? M es igual, ¿no? A los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y a ti te pide el cardinal. Tú sabes que se pone en letra minúscula, ¿verdad? N. Cardinal de M es, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementitos en este conjunto, ¿no? Que son la alternativa E, ¿verdad? Entonces no hay nada complicado, solamente haciendo y teniendo en cuenta todas las teorías que ya se ha llevado a cabo, ¿no? Tanto en el álgebra y la aritmética, es muy importante. Muy bien.
Muy bien, el problema 6 me indica lo siguiente. Vas a escribir verdadero o falso según corresponda, teniendo en cuenta la relación de pertenencia. ¿Ve? Listo. Entonces aquí tienes tú el conjuntito. Observa bien, ¿no? Como ya se te explicó. El elemento 4 en llaves pertenece al conjunto A. Dice, a ver. Efectivamente sí, está en llavecitas, por lo tanto, verdad. 2 no pertenece al conjunto A, dice. A ver, fíjate, aquí está el 2. No, falso, sí pertenece. ¿No? Sí pertenece. El elemento 7 pertenece, ¿no? Con llavecitas pertenece al conjunto A. Aquí está 7 en llavecitas, sí pertenece, efectivamente. El elemento 5 pertenece al conjunto A. Aquí está el 5 solito, sí pertenece, efectivamente, ¿no? Entonces, eso tendrás pues en la alternativa B de beso, ¿no? Ahí tienes. Entonces solamente requiere análisis. Muy bien. En el problema número 7 me dice sea A x al cuadrado, 27 y B tiene como elemento a y cuadrado más 2 y 81. Me pide calcula x más y, además que me da la condición principal. Si A es igual a B, o sea, son conjuntos iguales. Entonces tú tienes que aprender aquí cómo igualar. Por ejemplo, si tú, mira, siempre hay un valor, mira, este valor de variable, ¿con quién te conviene? Con el valor de aquí, o sea, con 81. Y el 27 pues te conviene con esta de aquí. Entonces lo que tienes que hacer es igualar en una ecuación, ¿no? Acá dice x al cuadrado es igual a 81. Listo. Entonces tú sabes que en la ecuación, ¿cómo pasa? Como raíz cuadrada, ¿no? Entonces raíz cuadrada de 81, pues ¿cuánto es? Si ya se te en álgebra, 9. Listo. En el otro igual, tienes 27 es igual a y cuadrado más 2. Si estás sumando, ¿cómo pasa? A restar, o sea, te queda 25, que es igual a y cuadrado. Igual, si está como potencia, ¿cómo pasa? Como raíz cuadrado. Entonces de ahí dirás, no, y vale ¿cuánto? Raíz cuadrada de 25 vale 5 y x vale 9. Por lo tanto, ¿no? Ya teniendo los valores te dice x más y. Entonces, por lo tanto, ¿no? X más y, ¿no? 9 más 15, pues tienes el valor de 14, ¿no? Listo, entonces de esa forma nada más tienes que resolver. Bien, en el problema 8, ¿no? Me indica lo siguiente: determina el cardinal del conjunto A. Entonces, ya sabes, tienes que analizar bonito esta parte. Aquí te pide solamente x. La condición es que sean positivos, ¿no? Enteros positivos, y lo vas a agarrar de este rango, o sea, de estos valores. Entonces, por lo tanto dirás, ¿no? Ya sabes que son positivos, entonces dices, ¿no? Tienes 7x, ¿no? 2x más 45. Entonces tienes que resolver esto como si fuera una ecuación, pero en realidad es una inecuación. No tienes que cambiar este símbolo. Entonces dices, si este 2x, ¿no? Tú sabes que su signo, ¿qué signo es? Posi. ¿Cómo pasa? A restar. Entonces dirás, 7x menos 2x, ¿no? Debe ser menor o igual que 45, ¿no? Como pasó esto, me queda 45. Si yo resto, me queda ¿cuánto? 7x, ¿no? 7x menor o igual que 45. Ya sabes, está multiplicando. ¿Cómo pasa? A dividir. Por lo tanto, x, ¿cuánto queda? 9. X queda 9. De x debe ser menor que 9. Pero como a mí me dicen positivos, entonces ya te enseñé. Busca los valores.
busca los valores. Entonces, x, sus valores serán menor o igual que 9. Entonces, menor o igual que 9 será 9, el 8, ¿qué más? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Será el 0, ya no, porque dicen positivos. Y los positivos son más 1, más 2, más 3, tal 9, ¿verdad? Entonces tú pondrás, pues, ¿no? Conjunto A, ¿no? Es la manera correcta de resolver. Forma ordenada. 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. A ti te pide el cardinal de este conjuntito. Entonces, como nada se repite, su cardinal pues será cuenta. ¿Cuántos elementos hay? 3, 6, 9. Tiene 9 elementos, ¿no? 9 elementos. La alternativa E de enano, ¿verdad? Muy bien, en el problema 9 me indica cuál es el mayor elemento de T, del conjunto T. Entonces para eso tengo que resolver. Acá me dice Tx. Entonces X, solamente dice X. X tiene que ser número natural. Allá. ¿De dónde lo voy a conseguir? De este rango. Entonces, copio por aquí. Listo. Una vez más. Si a mí me pide, ¿no? X, solo X, no es como en el otro caso, por ejemplo en el ejercicio que me pedía X al cuadrado más 1. Aquí te van a pedir de acuerdo, ¿no? A una fórmula para poder conseguir, pero aquí dice X nada más. Entonces yo me fijo aquí que debe estar X, por lo tanto no está X. Para yo eliminar, ¿no? Y quedarme con X, tengo que hacer artificios, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? A todos, ¿no? Si yo lo multiplico por 5, mira, a esto también debo multiplicar por 5 y a este también por 5. ¿Por qué por 5, profe? Porque si multiplico por 5, ya te indiqué ya, en una fracción, ¿no? En una fracción, mira, está por aquí así, X menos 4 sobre 5, si yo multiplico por 5, ¿no? Tú sabes que esto en fracción puede quedar así, X menos 4, ¿no? Sobre 5 por 5. ¿Y qué pasa cuando son iguales? Arriba y abajo se van, ¿verdad? Entonces para eso se aplica eso, ¿ya? Para eso se aplica eso. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿no? Si yo sé que va a suceder eso, entonces se va 5, 5 ya. Entonces me queda 5 por 1, 5. Entonces cuando yo afecto a uno, debo afectar a ambos lados, porque si no, no pasa nada. Se va a descuarejar esa igualdad, ¿no? Entonces para que no ocurra eso, lo que hago a uno, tengo que hacer a los dos miembros, ¿no? Entonces por aquí, eliminando, me queda ya nx menos 4 y 6 por 5, 30. Ojo que no debo cambiar el signo, ¿ya? Listo. Luego, para que me quede x, ¿qué debo de hacer? ¿No? ¿Qué debo de hacer? Eliminar este menos 4. Para que eso ocurra, le hago lo contrario. Más 4. Tú sabes que números iguales con signos diferentes se hacen 0. Si yo sumo acá más 4, aquí también debo ser más 4. Aquí también más 4. Listo, entonces operando, ¿no? Aquí voy a tener 5, perdón, ya no será 5, ¿no? 5 más 4, 9. Aquí sería x nada más porque ya se eliminan. Y aquí 34, ¿verdad? Entonces esto de aquí se hace 0, ¿no? Se hacen 0. Muy bien, entonces teniendo en cuenta este valor, ¿no? Yo diré que x, ¿no? Sus valores van a empezar x mayor que 9. ¿Quién es mayor que 9? 10. ¿Quién le seguirá? 11,
sucesivamente hasta menor que 34. ¿Quién es menor que 34? 33. Entonces yo debo de poner, ¿no? Conjunto T es igual. ¿Cuáles son los elementos? Estos valores que conseguí. Como no tengo que llevar a nada porque me dice X nada más, entonces serán pues 10, ¿no? 11 y tú ya lo completas, ¿no? Hasta llegar hasta el número 33. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el mayor elemento? ¿Cuál es el mayor elemento? El mayor elemento pues es 33. Por lo tanto, ¿no? El mayor elemento es 33, ¿no? Y la alternativa C de casita. Bien, tengo el siguiente conjunto y me pide determinar el cardinal del conjunto R, ¿no? Entonces para eso, ¿no? Borro esta parte, pues, y digo, ¿no? Que ya sabes que todo esto pertenece a los naturales. O sea, cuando yo haga esta operación, debe pertenecer el resultado a los naturales, ¿no? Este resultado. Pero, además, que esto también X debe pertenecer a los números enteros, o sea, positivos o negativos, ¿ya? Tal que X puede pertenecer, ¿no? Entonces, pero aquí me fijo que no puede pasar, ¿no? Entonces, aquí como X está solita, entonces una vez más digo, ¿no? X, ¿qué valores debe cumplir? Mayor o igual que 3. Cuando es mayor o igual empieza en 3, 4, 5, 6 y dice menor o igual que 7, o sea, también puedo usar el 7. Entonces, haces tu tablero, te decía, ¿no? Haces tu tablero. Aquí está X menos 5 entre 2, ¿no? ¿Con qué valores, no? ¿Con qué valores debes hacer? Entonces, ¿no? A ti te sale más espectacular. Ya, aquí pones X, o sea, ¿qué valores vas a usar? ¿Cuántos valores son? 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, ¿no? Entonces borramos porque solamente son resultados. Listo. Mira por aquí. X vamos a poner aquí. ¿Qué valores? 3, 4, 5, 6 y 7. Esos debes reemplazarlo aquí. Entonces reemplazas, mira. 3 menos 5 entre 2. Aquí 4 menos 5 entre 2. Aquí 5 menos 5 entre 2. 6 menos 5 entre 2. 7 menos 5 entre 2, ¿no? Si tú resuelves eso, aquí te va a quedar así. 3 menos 5 menos 2 sobre 2. ¿Eso igual a cuánto es? A menos 1, ¿no? Menos entre más, menos. 2 entre 2, 1. 4 menos 5 menos 1 sobre 2, ¿no? Y eso ya sabes que es menos 0,5 si lo divides. 5 menos 5, 0 entre 2, ¿no? Y eso, ¿no? Y 0 entre 2 pues va a ser 0, ¿no? No tengo nada, ¿no? Listo. 6 menos 5, 1 entre 2. Y eso va a ser a 0,5 también, pero positivo. 7 menos 5, 2 entre 2. Y me va a salir 1 positivo. Muy bien. De aquí yo tengo que analizar. Mira. Acá me dice, tal que X pertenece a los números enteros. O sea, estos valores de aquí pueden ser enteros o negativos. Pero yo conseguí que son positivos porque así me da el orden. Pero lo que yo resuelva aquí tienen que pertenecer a los naturales. Y tú sabes que ¿cuáles son los naturales? ¿Menos 1 es natural? No. ¿Menos 0,5 es natural? No. ¿El 1 es natural? C no es natural.
¿El 1 es natural? Sí. Por lo tanto, pues tengo, ¿no?, 2 naturales. Por lo tanto, diré, pues, ¿no? Entonces escribiré conjunto R es igual, ¿no?, a llaves 0, 1. Entonces tendrá pues 2 elementos. Entonces diré, ¿no?, cardinal de R, cardinal del conjunto R, pues será igual a 2 elementitos, ¿verdad? Entonces, de esa forma tienes que acostumbrarte a desarrollar este tipo de problemitas. Muy bien, el ejercicio 11 es un ejercicio combinado. Entonces, para eso hay que entender. Me dice a mí, si A es igual a B, o sea, estos dos conjuntos, ¿cómo son? Iguales. Además, me dice a mí, calcula la suma de elementos del conjunto C. Pero para yo calcular el conjunto C, mira, X, Y, Z, ¿de dónde voy a sacar? De aquí. Entonces, para eso, ¿no?, primero planteo aquícito, ¿no? Tú sabes, con dos colorcitos, tú sabes. ¿Qué más te puede convenir igualar, ¿no?, para que puedas tú, de alguna manera, desarrollar, ¿cierto? Entonces, fíjate, aquí tienes una base 8. ¿Te convendrá una base 8 salir 81? No, tiene que ser con 64. Una base 9, pues básicamente te va a salir 81. Entonces, aplica, ¿no? Tienes 8 elevado a la y menos 1. Su resultado dice 64. 8 elevado a la cuánto te da 64. Pues 8 al cuadrado te da 64. Entonces, para que cumpla esta igualdad, ¿cuánto tiene que valer y? Para que salga 2. Entonces haces la ecuación, ¿ve? Y menos 1 es igual a la potencia 2. O sea, vas a igualar este exponente con este exponente para que cumpla, ¿no? Porque ve, 8 al cuadrado es 64. Pero acá me dice, ve, 8 elevado a la y menos 1 igual a 64. Para que cumpla, entonces, ¿cuánto tiene que valer y? Entonces, por lo tanto, y, ¿no?, y debe ser igual a ¿cuánto? A 3. Vas a sumar. Entonces, y vale 3. Ahora, en el siguiente caso tienes 9 elevado a la z más 1. Y eso te va a dar, pues, 81. Entonces, tú dices, igual, 9 a qué exponente de 81? Al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, ¿qué tiene que hacer? Este exponente con este exponente tiene que ser iguales, ¿verdad? Entonces dirás tú, z más 1 es igual a 2. ¿Cómo pasa a restar? Z, entonces, ¿cuánto tiene que valer? 1. Ya tienes esos valores, ¿verdad? Ahora, teniendo esos valores, tú tienes que reemplazar en la C, porque ahí están esas variables. Entonces dirás, así, C es igual, no cambia, 2x, tal que x pertenece a los naturales, ¿no? Vamos a poner así. Y x tiene que ser mayor o igual que z. Z vale 1, pero menor o igual que y vale 3. Y cierras. Listo, ya encontraste esa formación. Entonces, con eso, ¿no?, tú te das cuenta que x, pones por aquí, x, ¿qué valores debe cumplir? Mayor que 1, o sea, 1, 2, menor o igual que 3, o sea, el 3. ¿Y dónde tienes que reemplazar? Aquí en 2x. Entonces, haces tu tablita, pues como ya te indiqué, ¿no? Haces dos lados, sí. Tienes 3 valores. Listo. Aquí debes poner tu 2x, es lo que vas a buscar, ¿no? Pero tus variables ya tienes. ¿Cuáles son? 1, 2, 3. Ahora reemplaza, ¿no? 2 por ¿cuánto? Por 1, 2 por 2 y 2 por 3. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6.
Listo, entonces fíjate, ordena el problemita. Tienes el conjunto C. ¿Cuáles son los elementos? 2, ¿no? 4 y 6. Ahora te pide a ti, ¿no? Calcula la suma de elementos. Entonces será 2 más 4 más 6, ¿no? ¿Cuánto es la suma entonces? La suma pues sería 12, ¿cierto? Entonces sería la solución a ese problemita. Listo, y finalmente, ¿no? Para terminar tenemos aquí dos conjuntos y me piden hallar el cardinal de A más el cardinal de B. Entonces para eso debo yo resolver ambos ejercicios primero, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Entonces voy por el conjunto A, ¿no? Ya sabes que X, ¿no? Pertenece a los enteros, dice aquí también los enteros, y X aquí. Entonces busco aquí primero X, ¿no? ¿Qué valores debe cumplir aquí? Mayor o igual que 3, dice. Entonces debe ser 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces haces tu tablita, ¿no? Ya sabes. Tienes 5 valores. Listo. Aquí vas a poner los valores y aquí lo que buscas. ¿Qué buscas? 5x más 1 sobre 2, ¿no? Y aquí el resultado. Entonces empieza. ¿Qué valores tienes? Tienes 3, 4, 5, 6 y 7. Reemplaza. 5 por 3 más 1 sobre 2, ¿no? Aquí será 5 por 4 más 1 sobre 2. 5 por 5 más 1 sobre 2. 5 por 6 más 1 sobre 2. Al operar tienes que, ya también se te indicó, al operar primero la operación de mayor rango. No vayas a sumar 3 más 1, 4 por 5, 20. Cuidado, no. Ahorita te explicamos. 5 acá será 5 por 7 más 1 sobre 2. Listo. No, como te decía, al resolver, primero tienes que resolver la operación de más grado, ¿ya? Y luego recién sumar. Entonces primero es la multiplicación, dice. 3 por 5, 15. Más 1, 16, ¿verdad? Sobre 2. No hay más. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Entre 2. ¿Cuánto te da eso? 8. 5 por 4, 20. Más 1, 21. Sobre 2. ¿No? En decimal eso es 10,5. 5 por 5, 25. Más 1, 26. Entre 2. Te da exacto, ¿cuánto? 3. 5 por 6, 30. Más 1, 31. Sobre 2. ¿Cuánto te da eso? Pues dividiendo 15,5. 5 por 7, 35. Más 1, 36. Entre 2. ¿Cuánto te da cuando divides? 18. Listo, entonces tú analizas. Dice que los valores de X no pueden ser enteros, entonces tienen que ser enteros, ¿no? X, ¿ve? Dice 5x más 1 sobre 2, tal que X pertenece a los enteros, ¿ve? X dice, mira, X, aquí está X, pero no indica qué valores. Entonces, por lo tanto, es un valor, otro valor, otro valor, otro valor, otro valor. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por aquí vas ya reemplazando, ¿no? Ahora vamos por el otro lado, ¿no? También es X. Entonces, aquí dirás, para el caso B, ¿no? Igual, ¿ve?
son los mismos valores. Mira, mira, mira. Si te das cuenta, mira, esto de aquí es igual a esto de aquí. Pero ¿dónde está la diferencia? Mira, mira, amiguito. Cuando aquí está solito, no dice nada, mira. Entonces todos son los elementos. Aquí dice tal que X, o sea, estos valores deben ser, ¿qué cosa? Enteros. En cambio aquí dice, los valores que te salga aquí tienen que ser, ¿qué cosa? Tienen que ser enteros. Entonces, como es lo mismo, no te va a salir los mismos valores. Entonces, lo único que tienes que hacer es elaborar tu diagramita. Mira por aquí. Tienes el conjunto A, ¿verdad? Listo. Aquí no te pide nada, solamente dice busca los elementos. Aquí nada más dice estos valores tienen que ser enteros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos aquí? Aquí sería 8, punto y coma, sería el 10,5, coma, el 13, el 15,5, y el 18. Listo. En cambio, en el caso B, ¿no? Me dice que tienen que ser, ¿qué cosa? Lo que salga aquí debe pertenecer a números enteros. Entonces los enteros nada más son 8, 13 y 18. Entonces solamente son 8, 13 y 18. Listo. Entonces esos son los valores. Pero lo que yo podría hacer también es lo siguiente. Que este 10,5, ¿no? Así como está, lo pudiera yo redondear. O sea, sería el valor de ¿cuánto? De 11. En este caso sería 16. Entonces, tarjo este B y diría los nuevos valores serían ¿cuáles? Igual. 8, 11, 13, ¿no? 16 y 18. ¿Por qué? ¿Por qué redondeo? Porque a mí me pide enteros. Entonces, cuando es 5, ¿no? 5 mayor, pues pasa una unidad a la parte entera. Entonces, por eso lo redondeé. Entonces, de ahí diré pues que el cardinal de A más cardinal de B, ¿no? ¿Cuánto sería el cardinal de A? ¿Cuántos elementos hay en A? 5. Más, ¿cuántos hay en cardinal de B? También hay 5. Por lo tanto, eso me va a dar pues 10, ¿no? Sumando elementos de ambos conjuntos me va a dar 10. Muy bien, muchachitos y muchachitas del ciclo 1, ¿ya? Espero. Y si algo no se ha comprendido, pues hay que volver a visualizar el video, ¿no? Para poder entender a detalle. Entonces, los videos son hechos exactamente para explicarte, ¿no? A manera detallada y para que puedas observar todo a detalle y no pasar rápidamente, nada más. Porque de lo contrario, pues no vas a comprender, ¿no? Y estar pendientes, ¿no? A la transmisión, quizás si es que mi persona lo va a dirigir, ¿ya? Entonces, muy bien. Teniendo en cuenta todos estos desarrollos, esperamos su comprensión.